Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos el modelo de la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, descrita ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, a partir del versículo 9, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración del Padre Nuestro contiene los principios prácticos de la vida del reino, a la cual el discípulo debiera poner mucha atención. Y ocupar esta segunda parte de estos discursos del reino, acerca del reino de Dios, me alegra mucho de tener en el mensaje del Evangelio contenidos tan relevantes que hacen que el cristiano entonces tenga una visión muy nítida y clara y práctica de cómo vivir la vida del reino. Como principio, en la palabra del Señor vamos a encontrar siempre de que la palabra del Señor contiene revelación de Dios. La palabra que es el logo eterno de Dios está ahí siempre, de Génesis a Apocalipsis, revelando al Señor Jesucristo, porque el espíritu de la palabra, el espíritu de toda profecía, es el Señor Jesucristo. Luego entonces esa revelación se hace doctrina cuando se aplica a la vida práctica del cristiano. Quiere decir que toda palabra de Dios tiene que hacerse carne, como la palabra eterna, el logo eterno de Dios, que habitó con Dios siempre, el logo que es Jesucristo, vino y se hizo carne. O sea, la palabra dicha de Dios se hace también carne. Así también el cristiano debe tener en sí mismo la preocupación de que toda palabra de Dios, que el logo de Dios escrito en la palabra, venga también a hacerse un rema en la vida práctica, en la vida cotidiana. Y el Padre Nuestro, claro, es impresionante cómo el Señor coloca acá los elementos entonces prácticos para la vida del discípulo de Cristo en el reino de Dios. Yo con cariño mando un abrazo a los hermanos que han están siguiendo estos estudios estos discursos acerca del reino de Dios, y también a cada uno de los amigos en la fe que en diferentes partes están preocupados de seguir la instrucción de la palabra del Señor y entonces poder crecer así espiritualmente. El Señor Jesucristo aquí les dice a sus discípulos, cuando ustedes oren de esta manera. Y Él nos está refiriendo a la forma o al hecho de que esta oración debería ser un tipo de rezo que debería estar haciéndose constantemente como parte del devocional cotidiano de cada cristiano. Sino más bien Él se refiere a los principios y a las verdades profundas de Dios que están contenidas en esta oración maestra. Él ya lo dice anteriormente, o sea, en el mismo contexto, ustedes no tienen que usar vanas repeticiones. Es decir, la idea del Señor nunca estuvo la idea de que el Padre Nuestro se transformara en una repetición en la boca del cristiano como un rezo, sino como un orden, un principio de revelación que muestra cómo hay principios de vida práctica en el reino del Señor. El primer principio que el Señor nos dice acá es que cuando ustedes oren siempre con una visión de comunidad. Él dice cuando oren con una perspectiva comunitaria, es decir, dice oren así, Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro significa que en la voluntad del Padre está el hecho de que sus hijos siempre se presenten delante de Él como pertenecientes
afecto a una comunidad, a la familia de sus hijos. Y esa enseñanza del Señor de decirnos, cuando ustedes oren así, Padre nuestro, nos llama entonces a reconocer la paternidad de Dios sobre nosotros. Y es maravilloso eso, porque el hecho de que Dios se presente a nosotros como Padre y nosotros nos podamos presentar delante de Él como hijos, es una cosa muy hermosa en el reino, donde no solo somos súbditos o somos siervos o somos personas que están encargadas de realizar algún trabajo en el reino o algún quehacer que le agrade a Dios. Al contrario, el principio práctico del reino es que nosotros asumamos la conciencia de que somos hijos de Dios y que Dios se nos ha revelado a nosotros como Padre. Es maravilloso poder nosotros decir, tenemos un Padre de gloria, un Padre verdadero, y ese es Dios. Dios mismo no me ve a mí como una criatura simplemente, o como un individuo, o como una persona que ha aceptado de alguna manera tener algún trato con Él, sino que nos acepta como hijos. Y ese es el vínculo más íntimo, más precioso que hay en la esfera, en la dimensión de la raza humana, y Dios se revela de esa manera para con nosotros también, como Padre. De esta manera entonces aplicamos un primer principio del reino de Dios en nuestra vida práctica, pudiendo entonces decir, Señor, yo reconozco que pertenezco a una comunidad, que yo soy parte de un grupo humano al cual tú denominas como tus hijos. Tú has hecho por tu amor y tu misericordia en la obra de Cristo Jesús del Calvario, has hecho una familia de hijos de la cual yo soy parte. Es decir, estos individualismos religiosos, estos Padre mío, o mi Dios, o mi Señor, son fruto más bien de una herencia mística de aislamiento, de individualidad. El Señor, cuando quiere que nosotros tengamos visión del reino, Él nos llama de que a partir de una perspectiva comunitaria nosotros seamos solidarios, sepamos desvestirnos de nuestra individualidad, sepamos también reconocer que otros están al lado de nosotros y tienen una estatura semejante delante de Dios, que son tan hijos de Dios como uno lo es, y le damos gloria al Señor por eso. Ese primer principio de usted vivir en comunidad, lo aplicado en la forma práctica, nunca le dará a usted alternativa de denunciar soledad o aislamiento. La soledad y el aislamiento no pertenece a la vida del reino, no es corporativo esa actitud que tienen muchas personas de querer vivir su vida y aún su vida cristiana en forma autónoma. Por eso es tan necesaria la vida de comunión, la vida congregacional, la vida donde los hijos de Dios se perfeccionan mutuamente, reconociendo que hay un Padre de gloria cuyo nombre es el Señor. La segunda cosa que está descrita en la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ese estar en los cielos es una expresión muy usada en el Evangelio de Mateo, pero en este caso no se refiere al hecho de que Dios esté en los cielos como una cuestión geográfica. Es un error pensar que el Evangelio nos está enseñando de que Dios habita más allá de la nube o de alguna galaxia escondida en el universo. Cuando Él dice que estás en los cielos, está refiriéndose al hecho de que tú estás arriba de todo, tú eres el Señor, tú estás por encima de todo. Y cuando un cristiano aprende a vivir la vida del reino consciente de que Dios es superior, que Él no se sujeta a la esfera terrenal, a la esfera humana, sino que todo lo que Él procede, de lo que Él procede, toda su grandeza, es una grandeza celestial, o sea, es mucho mayor que todo lo que se pueda originar en la horizontalidad, en la realidad de la convivencia humana. El reino de Dios es el reino de los cielos, dice el Evangelio de Mateo, y está queriendo decir entonces que ese reino procede de una fuente espiritual mayor que toda la mente humana, que el raciocinio humano, que aquello que la lógica humana podría
inventar. Damos gracias al Señor de que lo que Dios tiene en su mente, lo que Dios ha tenido en su mente es venir y hacerse parte de la convivencia humana, y es necesario que la iglesia discierna eso, porque si el Espíritu Santo fue enviado aquí a formar a la iglesia, entonces el Espíritu Santo es el consolador, es el Dios presente en medio de nuestro, y cualquier cristiano que tenga una mente mística o una mente mitológica que lo lleve a pensar de que cuando él ora, él tendría que esperar que su oración viajara unos cuantos millones de kilómetros en el espacio para llegar a la presencia de Dios, está completamente equivocado, porque Dios es Emmanuel, Dios es con nosotros, Dios está con nosotros y en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Y eso es una gloria tremenda, que el Señor esté siendo revelado en la vida de la iglesia a través de la acción poderosa del Espíritu Santo, cuya labor esencial es revelar a Cristo, es vestir de Cristo a la iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, tenemos que aplicar eso en una forma práctica, diciendo: yo oro, Señor, sabiendo que tú estás aquí conmigo, que tú eres parte de mi convivencia cotidiana, y que yo no debería buscar caminos místicos de encontrarte, porque tú me acompañas, tú vas conmigo en mi caminar cotidiano, y como tú prometiste, el Señor lo prometió antes de partir: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Y esa es una promesa verdadera, no hay cómo desmentir el hecho de que el Señor Jesucristo está con nosotros, siendo revelado constantemente por el Espíritu Santo. Ese principio práctico pasa a un principio mayor, que todos estos principios están interligados, como lo vamos a ver posteriormente. Él dice: entonces luego ustedes van a orar de esta manera, pidiendo así: santificado sea tu nombre. Y eso me llama a mí a colocar mucha atención al hecho de que es necesario que el nombre del Señor Jesús es el Dios revelado, en quien habita la plenitud de la deidad, según dice Colosenses 2:9, que el nombre del Señor sea santificado, quiere decir sea separado, sea colocado en la connotación que le es válida, en la identidad propia que le es revelada en la palabra del Señor. Que no haya en el nombre del Señor confusión ni alteraciones. Yo creo que el desafío que tiene la iglesia al dar testimonio no es dar un testimonio denominacional o un testimonio ético, moral, que le dé al miembro de cada iglesia un supervalor espiritual. La tarea del cristiano es revelar a Cristo en su santidad, en la medida en que vive de forma coherente a su palabra. El nombre del Señor es un nombre que para muchas personas resulta extraño y se confunde por la variedad de expresiones del testimonio, y muchas veces del mal testimonio, que aquellos que confiesan ser sus hijos dan. El Señor Jesucristo ha sido presentado en el siglo XX de varias maneras. Para algunos, me recuerdo en la época de los 70, para algunos Jesús era una especie de hippie, un hombre que buscaba la paz, y se idealizó de esa manera, de mostrar como que fuera un libre pensador, un idealista que pudiera entonces influenciar la vida de los jóvenes de aquella época. Y lógico, muchos jóvenes miraban al Señor Jesús de esa forma. Posteriormente la teología de la liberación vino a traer la imagen del Cristo obrero, del hombre, del Cristo carpintero, que trabajaba, que acompañaba al hombre en sus quehaceres laborales, y luego entonces buscaba liberarse de toda opresión, en este caso de los empleadores, de aquellos que tenían el poder económico. Esas ideologías respecto de Cristo han pasado luego entonces al Cristo neoliberal, el aquel que se predica en la actualidad, el Cristo que pareciera tener en los cielos un gran mall, donde cada uno de los cristianos pudiera pedirle que desde ese mall le mande todos los bienes necesarios
para tener una vida próspera, una vida con comodidad y de conforto en términos de bienes materiales. ¿Cuánta gente piensa de que el Señor es como dueño de una gran concesionaria de vehículos celestiales, donde Él pudiera, entonces, en esa imagen confusa que la Iglesia tiene de creer que Cristo es simplemente un benefactor, un grande filántropo de la raza humana, que puede entonces satisfacer las necesidades económicas de cada uno que se le presenta? Ese tipo de proclamaciones de Cristo no santifica su nombre, al contrario, lo presenta delante de la sociedad humana como un nombre que confunde, que deja a la gente sin entender claramente cuál es el nivel de su santidad, el de la santidad de su nombre. Esa expresión de que el Señor dice, oigan, hijos míos o discípulos míos, busquen que el nombre del Señor sea santificado, es una cosa tremendamente práctica que nos llama a que nuestras actitudes, aquello que decimos, aquello que predicamos, coloque al Señor en el nivel que Él se merece, en la estatura que Él tiene, en la realidad que solo a Él le pertenece, aunque la expresión su santidad, aún tan confundida que se le aplica a una seres humanos, como una usurpación muy, muy grave, porque la única santidad real, el santo de los santos, es el Señor verdadero, digno de alabanza, único digno de adoración, digno de honra y loor. Ese es el nombre del Señor que ha sido puesto por encima de todos los nombres. No hay otro nombre semejante a Él, por eso dice Filipenses capítulo 2, en el versículo 10, que delante de la proclamación de ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si la Iglesia llega a tener discernimiento un poco de la estatura de aquel Señor al cual seguimos y servimos y amamos, entonces la preocupación práctica de ella sería que a través de su testimonio pudiera constantemente santificar su nombre. Luego que el nombre del Señor es santificado, o sea, es levantado en la dimensión que le corresponde, hay el otro elemento práctico que continúa en la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor dice, ustedes van a orar de esta manera, también venga tu reino, que tu reino venga. Y ese venir del reino no está colocado en el contexto bíblico como mencionando la segunda venida de Cristo, o como un reino escatológico, o como algo que pudiera suceder en algún futuro incierto de la historia humana. Esto no tiene nada que ver con eso, aunque los escatólogos o aquella gente que le gusta chutear la realidad de Dios para un futuro incierto, colocando bases teológicas que son completamente discutibles, se chocan con el hecho de que cuando el Señor dice aquí, venga tu reino, está llamándonos a una acción inmediata, al pedir que el Señor intervenga en el contexto de nuestra propia historia. Qué tragedia es cuando la Iglesia pierde el sentido de no entender que aquel que reina, el Señor mismo, es un Señor tan poderoso que su potencia, su poder es actual, es presente, no se achica, no se empequeñece en la historia, y no es necesario decir que la grandeza real de ese reino solo vendrá a suceder en un futuro incierto, o como ya lo hablábamos en la primera parte de estos discursos, después de la muerte, o en algún momento quizás en la historia y el tiempo, en el espacio, habrá entonces manifestación de este reino. Cuando el Señor dice, venga tu reino, Él está diciéndole a sus discípulos, tengan siempre presente de que hay la necesidad de que el reino se potencialice en cada una de sus generaciones. Y yo como discípulo del Señor, y usted como discípulo del Señor, debería orar al Señor diciendo, Señor, que tu reino se haga completamente expresivo en mi momento de vida,
que yo pueda ver cómo tú eres soberano, tú eres Señor, tú eres Dios verdadero, cómo tu realidad es tan potente en el tiempo en que yo vivo, en el tiempo de mi propia realidad, en el tiempo de construcción de mi familia, en el tiempo de convivencia con mi congregación. En ese tiempo, en el momento actual, quiero ver tu reino. Fíjese bien que dice el apóstol Pablo en una cosa tan de revelación poderosa que dice el apóstol en Colosenses que el Señor sustenta con su palabra todas las cosas. Si el universo se sujeta, si el universo entero, el cosmos, tiene un orden, si las estrellas no se chocan unas contra otras, ni las galaxias explotan sin tener un propósito, entonces no habría tierra, no habría sol, no habría seguridad de que lo que vivimos tuviera algún control. Pero como el mismo salmista lo menciona, dice, el Señor está en su trono, alábalo porque Él vive. No tengas otra mentalidad que no creer que aquel Señor que es capaz de controlar el universo con la palabra de su poder también es poderoso para reinar sobre tu vida. Yo creo que lo único que está más ajeno de la realidad de la soberanía y del reino de Dios son muchas veces sus propios hijos, por causa de estas ideas que muchas veces hacen creer que el reino de Dios no es potente en la actualidad. Eso de decir que el reino tiene en este tiempo una acción parcial, es decir, que hay un ya del reino, pero que también hay un todavía no del reino, es una gran farsa, porque sería poder decirle al Señor que el reino que Él tiene, describir al Señor como un rey parcial, como alguien que puede solo denunciar su potencia en forma dosificada, como que no hay en este tiempo la plenitud de su realeza. Yo creo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores en este tiempo, como lo ha sido en todos los tiempos. Y el Señor mismo lo dice al final del Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino. Y lo dice así, por todos los siglos. O sea, no hay siglos en el pasado, en el presente y en el futuro, que no pueda entonces reconocer que el reino del Señor es completamente potente. Gracias a Dios por eso, porque en forma práctica a usted le da la tranquilidad de creer que la base que sustenta su familia, su propia vida, la base que sustenta su iglesia es el poder de Dios, es el reino de Cristo. Eso es tan práctico. Nos dice entonces que podemos tener plena seguridad que si el Señor está reinando, las cosas están bajo control. No podrán salirse más allá de aquello que el mismo propósito de Dios pueda definir para nuestras vidas. Entonces dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La tercera cosa que menciona en forma tan práctica para que estas dos cosas anteriores se hagan realidad, dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. Es decir, si el nombre del Señor ha sido santificado y el reino de Dios se hace presente, ¿qué es que se hará claro y evidente en la convivencia de aquellos que somos hijos del reino de Dios? Sino ver cómo la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, también se hace aquí en la tierra. Es decir, el nombre de Dios santificado levanta al Señor, y al levantar al Señor es levantado su reino, y al ser levantado su reino, entonces lo que se revela claramente es la obediencia del pueblo de Dios a la voluntad del Señor. Y eso es una cuestión tremendamente crítica, a la cual antes de concluir esta segunda parte, de la cual continuaremos con el Padre Nuestro en el próximo discurso, estas formas prácticas de vivir el reino, quiero mencionarles en el amor del Señor. Dígale al Señor, yo creo, Señor, que tú haces tu voluntad, y tu voluntad concierne a tu reino, y tu voluntad concierne a la revelación de tu propia identidad. Si hay algo en mí que se relaciona a la obediencia de Dios, debería ser siempre eso consecuente con la acción del reino y con la santidad de su nombre. No hay nada de la voluntad de Dios que se salga de eso. Y si el Señor tiene poder en los cielos de dar orden a un querubín, a un serafín, a un ángel, a un arcángel, y ninguno de ellos le desobedece, ¿cuánto más nosotros debíamos decir, Señor, tu palabra me ha dicho esto, tu palabra me ha
dado a conocer, y yo acepto eso, Señor, como una verdadera orden tuya, como un mandato tuyo. Y así lo haré, Señor, mientras viva, para vivir contigo plenamente por la eternidad en ese reino glorioso del cual tú eres el Rey.